Mis amados hermanos, entonces los estamos nuevamente saludando. Deseamos que en este santo sábado podamos espaciarnos en la palabra de Dios y poder, con su ayuda, recordar, hermanos, las indicaciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Quisiera, por favor, que para este momento podamos estudiar el tema que lo hemos titulado ¿En qué consiste el tiempo de angustia? ¿En qué consiste el tiempo de angustia? Queremos que el objetivo de presentar este tema sea específicamente que nosotros entendamos realmente ese tiempo de angustia que nos espera, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Bueno, hermanos, vamos a arrodillarnos para pedir la dirección de Dios para este servicio. Y vamos a, entonces, con la ayuda de Dios, pedir la compañía de su Santo Espíritu. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, a ti damos honra y gratitud y alabanza en esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, porque has renovado tus misericordias cada mañana y en este día nos has permitido venir, Señor, a adorar delante de ti. Gracias por tu palabra, por la fe que nos has dado. Gracias por los méritos y la justicia de nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, Señor, que en la sangre de Jesús podemos lavar nuestras ropas, emblanquecerlas con la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por mis hermanos que están con nosotros, los que están conectados en la sala de Zoom. Gracias, Señor, porque hoy nos vas a permitir espaciarnos en lo que está escrito sobre el tiempo de angustia. Ayúdanos, Señor, a entender en qué consiste realmente el tiempo de angustia, para llenarnos de consuelo, llenarnos de esperanza, porque tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese tiempo de angustia, Señor, no será la excepción. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y porque la promesa de liberación es una realidad. Bendice a mis hermanos y también bendice a las personas que van a escuchar este tema después en diferido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, después de saludarlos a todos, quiero recordarles, hermanos, quiero recordarles que voy a leer, hermanos, este tema lo hemos titulado así, ¿en qué consiste el tiempo de angustia? Y hemos querido conectarlo con lo que fue la escuela sabática, ¿cierto? Hemos querido conectarlo porque está relacionado, muy relacionado, ¿cierto? Leo, hermanos, del libro El conflicto de los siglos o la gran controversia, el capítulo 40. Esta cita de este capítulo 40 es muy importante. La voy a indicar aquí para que ustedes, por favor, puedan seguir conmigo la lectura. ¿Sí? Dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia.
Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Hermanos, quise traer este tema del libro El conflicto de los siglos, capítulo 40, o la gran controversia también, porque, hermanos, ese tiempo de angustia está por iniciarse pronto. Vamos a ver en qué consiste ese tiempo de angustia y por qué nos ha generado preocupación y motivación para estudiar este tema. Porque, hermanos, aquí hay varios elementos que debemos resaltar en esta mañana. Mientras la gente habla de paz y prosperidad y de un glorioso futuro y de un bienestar, de un porvenir mejor, la palabra de Dios nos advierte que hay una crisis que nos está esperando y que pronto se va a iniciar. Y es mejor, hermanos, advertir a tiempo, porque las personas que estudiamos este tema no nos debemos llenar ni de temor ni de miedo, sino de esperanza. Esta es una verdadera esperanza, estudiar este tema por las promesas que hay, pero es necesario, hermanos, alzar la voz y advertir, ¿sí? Porque cuando se inicie ese tiempo de angustia que nos espera y que está pronto a iniciarse, necesitamos tener una experiencia que hoy no la tenemos. En otras palabras, si el tiempo de angustia se hubiera iniciado hoy o se hubiera iniciado ayer, quizás muchos de nosotros no estamos preparados para vivir durante ese tiempo de angustia. Quizás no estamos preparados. Por eso es necesario repasar el escrito está y ver, hermanos, en qué consiste, en qué va a consistir ese tiempo de angustia para que estemos preparados y ese día no nos sorprenda, ¿sí? Y ese día no nos sorprenda. La profeta dice que nosotros quizás nos podemos imaginar cómo va a ser, pero que la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta la magnitud de tan dolorosa prueba. Entonces, hermanos, hay una crisis que nos espera, está pronto a iniciarse y es dolorosa. Es una prueba dolorosa, ¿sí? Porque es el último momento de prueba, el último momento donde debemos demostrar realmente si somos idóneos para el cielo o no. Se nos va a probar. Una crisis inminente nos espera. No nos espera tiempos de paz, tiempos de prosperidad, tiempos de bienestar. No, hermanos. Nos espera una crisis y hay que estar preparados para eso. ¿Sí? En aquel tiempo de tribulación, dice, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Hermano, ese día, en ese tiempo de tribulación, tú y yo tendremos que vivir como si fuéramos los únicos habitantes sobre la tierra. Allí no va a estar el pastor, ni el hermano, ni el diácono, allí no va a estar la esposa, ni el esposo, ni la mamá, ni el hijo, no. Vas a estar tú solo y yo solo delante de Dios. Entonces tendremos que dar cuenta de eso. Nuestra vida va a estar sola delante de Dios, como si fuéramos los únicos habitantes de esta tierra. ¿Sí? Y dice la cita, refiriéndose a lo que escribió Ezequiel 14:20. Si Noé, Daniel y Job. ¿Quiénes eran Noé, Daniel y Job? Hombres temerosos de Dios, apartados del mal, consagrados, hombres de Dios. Si estuvieran en el país, si estuvieran entre nosotros, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice, les aseguro
Yo, que soy Dios, dice Jehová, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia. Tan solo a sus propias almas librarán. Hermanos, nadie va a salvar a nadie. Somos salvos a nivel individual y tenemos que darle cuenta a Dios de manera individual. Ni el Padre al Hijo, ni el Hijo al Padre, ni salva nadie a nadie. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, está haciendo expiación, está intercediendo, está ofreciendo sus méritos, su sangre por nosotros. Ahora debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Hermanos, la profeta es muy clara. Ella dice, ahora, mientras el Señor hace expiación por nosotros, debemos llegar a la perfección en Cristo. Entonces, eso quiere decir, primero, que el Señor sí está haciendo expiación, sí está haciendo propiciación por nosotros ahora, que la expiación no la hizo en la cruz. Y segundo, que sí se puede llegar a la perfección cristiana aquí y ahora. Porque si algunos siguen insistiendo en que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga porque nacieron pecadores, ese día los va a sorprender y será demasiado tarde. ¿Sí? Debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Hermanos, yo quiero que por favor vayamos y repasemos esta parte, hermanos. Esta parte es muy importante, hermanos, muy importante, ¿sí? Por eso queremos detenernos en leer, ¿sí? En leer, hermanos, lo que se nos ha preparado, en lo que queremos quizás meditar esta mañana, en nuestra primera parte, ¿sí? En una primera parte vamos a avanzar y luego continuaremos en una segunda parte. Y vamos a ver en qué consiste ese tiempo de angustia. Leímos de Daniel 12:1 el versículo, será tiempo de angustia, ¿cierto? Pero será un tiempo de angustia como nunca lo hubo, pero en ese tiempo de angustia el Señor Jesús se va a levantar para libertar a su pueblo. Entonces voy a leer aquí, hermanos, voy a empezar a leer y vamos a ir haciendo los comentarios, por favor, ¿sí? Quiero que nos concentremos un poquito. Dice así, hermanos, mire, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. O sea, ahora estamos dando el mensaje del tercer ángel, que se va a unir al mensaje de Apocalipsis 18, daremos el fuerte pregón, y una vez se dé el fuerte pregón, hermanos, ¿sí? Como resultado de la lluvia tardía, entonces vendrá ese pequeño tiempo de angustia, ese pequeño tiempo de angustia. Termina el tiempo, ese pequeño tiempo de angustia, se cierra la gracia y entonces la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. O sea, nosotros tenemos una obra que cumplir aquí y ahora, hermanos. Habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar, hermanos? Noten esto. ¿Qué va a pasar una vez el pueblo de Dios, como resultado de la lluvia tardía, haya dado el fuerte pregón? ¿Qué va a pasar, hermanos, después de que se reciba la lluvia tardía? El pueblo de Dios estará preparado para la hora de prueba que le espera. Entonces, hermanos, ¿cuándo es que va a venir la hora de prueba que nos espera? Inmediatamente se haya recibido la lluvia tardía. Entonces el pueblo de Dios estará preparado para la hora de prueba que le espera. ¿Y qué va a pasar?
Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo, hermanos. Y noten ese momento tan solemne. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. Y este ángel anuncia una obra, terminada la obra. ¿Cuál obra? La obra del sellamiento. Y noten lo que dice. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Esta prueba final no es el tiempo de angustia. La hora de la prueba final es decidir entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Muchos han escogido la marca de la bestia, han recibido la marca de la bestia. Otros hemos recibido el sello de Dios. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces, hermanos, cuando termine el sellamiento, cuando el ángel de Jehová regrese al cielo a presentar el informe que su obra ha terminado, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Solamente en ese entonces terminará, hermanos, la expiación. Dejará de hacer expiación. Solamente en ese momento, cuando termine el sellamiento, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne. En ese momento, cuando termina el sellamiento, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22:11. En ese momento, hermanos, termina el sellamiento. El pueblo de Dios ha recibido la lluvia tardía y ha pasado por el tiempo de angustia. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Ya no hay nada que hacer. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y en ese momento ha borrado sus pecados. Por ahora nuestros pecados son perdonados, pero cuando el Señor deje de interceder, borra esos pecados. Porque ya el registro de nuestros pecados debe quedar borrados para siempre. Ya el que es justo seguirá siendo justo, pero el registro de los pecados de los impíos no es ni perdonado ni borrado, porque se les va a presentar como evidencia en el gran día final. ¿Cierto? Ahora noten esto. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. A ver, ¿qué quiere decir, hermanos, que el número de sus súbditos está completo? ¿Qué quiere decir que un número está completo? ¿Yo puedo hablar de un número indeterminado que esté completo? No, ¿verdad? La única manera de referirme que a un número está completo o completado es un número determinado, definido, literal. Yo no puedo hablar de que un número sea simbólico, indeterminado y poder decir que está completo. Yo solo puedo decir, hermanos, bueno, si en nuestro grupo, el remanente, somos 80 personas y todas las 80 personas estamos aquí, es porque está completo. Pero acá dice, el número de sus súbditos está completo. Se completó el número de súbditos. Se completó el número de sellados. Por eso, hermanos, el número de sellados es literal. 144,000 sellados. Y el reino y el señorío y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el momento entonces donde va a suceder este acontecimiento tan importante. Ahora, cuando Él abandone el santuario, cuando ya no haya más intercesor, hermanos, en el cielo, cuando se haya cerrado el tiempo de la gracia, cuando haya terminado el sellamiento, cuando Él abandone el santuario,
las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Ya no hay intercesor. El Señor se ha levantado una sola vez y para todos. El Señor no se va a levantar primero de interceder por unos y después por otros, como dicen los adventistas, que va a cerrar la gracia primero para ellos, para los adventistas. No, el Señor se levanta una vez y para todos. Una sola vez deja de interceder por todos. ¿Sí? Por todos los justos, porque el Señor intercede por los justos. El Señor no intercede por los que no lo han aceptado, ni por los impíos. El Señor ha intercedido por nosotros, los justos, los que hemos sido justificados con la justicia de Cristo. Hemos creído y hemos recibido el poder para obedecer en la justicia de Cristo. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Debemos vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Ustedes se imaginan, hermanos, ya Satanás domina por completo a los impenitentes. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Hermanos, estamos a punto de que esto termine, porque el mundo está rechazando su misericordia. El mundo está despreciando su amor, está pisoteando su ley. Y qué triste esto, hermanos. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se pusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos para nunca más volver. Ya nadie los va a convencer de pecado. Nadie los va a guiar al arrepentimiento. Ya no hay oportunidad de perdón. El Espíritu de Dios se ha retirado de los impíos. Desamparados ya de la gracia divina. Se terminó el tiempo de gracia. Ya no tienen oportunidad. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Entonces, hermanos, una vez se cierre el tiempo de gracia, Satanás va a sumir a los habitantes de esta tierra en una gran tribulación, especialmente, hermanos, a los hijos de Dios. Viene una gran tribulación para los hijos de Dios. Así dice, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Ya no habrá nada que detenga a los ángeles de Satanás. El mundo entero será entonces, será entregado, será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Hermanos, ¿qué sucedió antiguamente sobre Jerusalén? Esa ruina, esa destrucción de Jerusalén. Es bueno, hermanos, que del mismo libro, El conflicto de los siglos, leamos el primer capítulo, ¿sí? Es bueno que saquemos tiempo para recordarlo, ¿sí? La destrucción de Jerusalén, esa angustia. Dice, el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Por eso es bueno repetir eso. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo en tiempos de Faraón, en tiempos de las plagas, de la muerte de los primogénitos. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Entonces, como el Espíritu de Dios se ha retirado, ahora Dios les permite a los ángeles de Satanás ejercer su poder destructor cuando se haya cerrado el tiempo de gracia.
¿Sí? Tiempo de angustia, hermanos. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Satanás está esperando que Dios le permita. O sea, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que el tiempo de gracia se va a cerrar. Él no sabe el día ni la hora, pero lo sabe, porque también estudia las escrituras y sabe que le queda poco tiempo. Y está ansioso de que ese tiempo se termine para poder traer destrucción y mortandad a esta tierra, traer el tiempo de angustia. ¿Sí? Los que honran la ley de Dios. Aquí viene, hermanos, la suerte del pueblo de Dios. Miren en qué va a consistir el tiempo de angustia que nos espera y que está pronto a iniciarse. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. A nosotros se nos va a echar la culpa, ¿sí? De todas las calamidades, del cambio climático, de las inundaciones, de los incendios, de la inmoralidad. Se nos va a echar la culpa de todo, hermanos, a los hijos de Dios, ¿sí? Y eso va a llenar la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. ¿Cuál va a ser el poder, hermanos? El poder que va a acompañar la última amonestación. El poder de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo sobre los instrumentos sencillos, que no han ido, no son eruditos, sino instrumentos sencillos de Dios. Acompañados con el poder de Dios, predicarán la palabra de verdad con todo poder, convertirán a las personas por el poder del Espíritu Santo. Igual harán señales y milagros, ¿sí? El poder de Dios actuando sobre estos instrumentos sencillos. Pero ese poder, ¿qué va a hacer? Enfurecerá a los malvados. ¿Y qué va a pasar? Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje y Satanás despertará el odio, el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Entonces vayámonos ya poniendo, hermanos, en escena cuál es la crisis que nos espera. Cuando haya caído sobre nosotros la lluvia tardía y demos el mensaje con todo poder y eso resulte en la conversión de muchas personas y eso despierte la ira de los hijos de Satanás contra nosotros y despierte la ira de Satanás contra todos los que hayan recibido el mensaje y Satanás va a despertar el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. ¿Y cuándo va a venir ese grado intenso de persecución? ¿Cómo se le llama eso? El pequeño tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia. Cuando Satanás vea que los hijos de Dios hemos recibido la lluvia tardía, hemos dado el fuerte pregón con resultados extraordinarios donde miles se conviertan y miles salgan de Babilonia, Satanás va a despertar el odio contra ellos y contra nosotros. Y entonces se va a levantar, iniciará ese pequeño tiempo de angustia, esa crisis final, hermanos, que será de una gran intensidad y que se le llama el pequeño tiempo de angustia. Queremos ver en qué consiste ese pequeño tiempo de angustia, en qué consiste ese tiempo de angustia. Vamos a ver, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, miren, acá se va a mencionar cuando la gloria de Dios ya no estaba en el templo ni entre el pueblo de los judíos. Así va a llegar el momento cuando el Señor deje de interceder, la presencia de Dios ya no va a estar aquí en esta tierra. Nosotros tendremos que vivir sin intercesor, inclusive. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo
no lo sabían, lo ignoraron, no se dieron cuenta. Igual nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando va a ser ese día, ¿sí? Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Miren de particular esto, ¿no? Los sacerdotes judíos, la nación judía, la religión judía con sus dirigentes y su templo, creían que la presencia de Dios estaba allí, pero ya la presencia de Dios se había ido y ellos no lo sabían. Hay muchos adventistas de la corporación que no saben que la presencia de Dios ya no está entre ellos. No saben. Ellos siguen pensando que son la niña de los ojos de Dios. Ellos siguen pensando que son el pueblo de Dios. Ellos siguen pensando que esa es la iglesia que Dios va a llevar al cielo. Y no saben que la presencia de Dios ya no está en su medio. Se ha retirado la presencia de Dios porque ellos han rechazado al verdadero Cristo. Bueno, los servicios del templo seguían su curso, así como ahora se sigue guardando el sábado en esos templos, normal. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados, se ofrecen cultos, lo que ellos le llaman el culto divino en esos altares, en esas plataformas profanadas. Y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Imagínense la realidad tan cruda que estaban viviendo estos. La misma realidad está pasando en la corporación adventista. Se sigue invocando la dirección de Dios, la bendición de Dios sobre unas personas que persiguen a los verdaderos hijos de Dios, que denigran de ellos, que los tratan de disidentes, que pisotean la ley de Dios, que se han tirado al mundo y que han traído el mundo a su seno. Así también, noten esto, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada. ¿Cuál es la decisión irrevocable del santuario? El que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Esa es la decisión irrevocable. Ya no se volverá atrás. Será una decisión para siempre. Cuando esa decisión haya sido pronunciada, ¿sí? Y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Entonces, hermanos, nosotros no vamos a saber en qué momento se va a cerrar el tiempo de gracia. Pero tenemos las señales, estamos prevenidos. Nosotros sabemos que después del decreto dominical nacional y mundial, el tiempo de gracia estará próximo a cerrarse. Aunque no sepamos el día, no estamos en tinieblas al respecto, ¿verdad? Pero los habitantes de la tierra no van a saber cuándo es que se va a cerrar el tiempo de gracia. Las formas de religión seguirán en vigor entre las muchedumbres en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico, con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Y va a llegar, hermanos, la hora, como dijo el Señor, en que cualquiera que los persiga y los mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Sí, porque nos van a aborrecer, nos van a odiar, nos van a expulsar, nos van a expropiar, nos van a perseguir. Hay gente, hermanos, que nos escucha predicar y rechina los dientes, se tapan los oídos, arremeten contra nosotros. Si hay gente que a mí me escribe y me dice, vea, si yo lo tuviera a usted enfrente, lo golpearía, lo abofetearía, me dice. ¿Sí? Porque no resisten la amonestación. Se tapan los oídos, crujen los dientes. Y obviamente esto, hermanos, va a suceder entre hermanos. El hermano entregará al hermano. Los mismos adventistas, como Judas, nos entregarán a los católicos. Está escrito. Se traicionarán, unos a otros se aborrecerán, se entregarán.
Y esto se va a asemejar al celo por Dios. Miren lo que dice. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, el sábado, hermanos, tenemos que predicarlo ahora, la eternidad de la ley de Dios, porque esto va a ser el punto principal de controversia, el punto principal sobre donde va a girar la controversia en toda la cristiandad. Dice, una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles, iglesia y Estado, se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente, o sea, el no rotundo y persistente por parte de una pequeña minoría. Hermanos, el pueblo fiel de Dios es una pequeña minoría, no son grandes congregaciones, es una pequeña minoría, es una manada pequeña. La negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular, a lo que todos aprueban, a lo que todos están de acuerdo, la convertirá en objeto de execración universal. En todo el mundo se nos va a aborrecer, se nos va a perseguir, se nos va a denigrar, se nos va a maltratar. No nos van a tratar bien. Por eso a nosotros no nos debe importar nada la reputación. No nos debe importar nada que la gente hable mal de nosotros como hijos de Dios. Nos van a decir fanáticos, nos van a decir necios, nos van a decir, bueno, nos van a tratar de un poco de cosas. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Que no se los tolere. Somos más los que estamos de acuerdo en descansar el domingo. La reforma laboral, el día de la familia, el cambio climático. Todos los cristianos guardan el domingo, van a decir, ¿y ustedes por qué no? Son los únicos, esta secta aborrecida, ¿sí? Y entonces que no se los tolere, porque es una iglesia, es una ley, ¿sí? Es una institución de la iglesia y el Estado. Hermanos, cuando la iglesia se une con el Estado, se une para perseguir y matar. La denominación adventista es una iglesia que le pertenece al Estado. Se incorporó al Código 501C3. Forma parte del Estado, hermanos. Es una iglesia del Estado. Por eso son los mismos que nos van a perseguir y nos van a entregar a los católicos. A menos que haya hijos sinceros ahí, que salgan de esa apostasía. Estos van a decir así, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Es mejor que no se tolere a estos poquitos que se oponen, a estos rebeldes, a estos fundamentalistas. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo en esta época que se escribió la cita, habían pasado 1800 años. Ahora han pasado un poco más de 2000 años. ¿Sí? Se presentó ese mismo argumento por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, el sacerdote Caifás, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Juan 11:50. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. Entonces, primeramente vienen penas severas, encarcelamientos, expropiación, persecución, un poco de cosas y por último un decreto de muerte. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata, del cual forma parte la corporación adventista, del falso protestantismo, en la América del Norte, actuarán de la misma manera
contra los que honren todos los preceptos divinos. Van a actuar de la misma manera. El pueblo de Dios, tiempo de angustia, hermanos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apertura de Jacob. Entonces aquí se va a mencionar la experiencia de la angustia de Jacob. Hermanos, pero hasta aquí el que ha escuchado el tema dirá, sí, el tiempo de angustia que nos espera es por la persecución, por el decreto de muerte, por la crisis, por el dolor, porque no nos va a tratar bien. Déjenme decirles que ese no es todo la causa de la angustia, ¿sí? No es toda la causa de la angustia. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apertura de Jacob. ¿Y qué dice? Miren lo que dice aquí. Esto es lo que vamos a discutir ahora. Jeremías 30, 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Los que predican de paz y seguridad te engañan. Son falsos obreros ministros de Satanás. ¿Sí? O que estamos a punto de iniciar un mejor tiempo y que ya esto va a cambiar. No, hermanos. Nos espera un tiempo de crisis. Se han tornado pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Hermanos, este tiempo de angustia de Jacob, nosotros lo debemos entender, porque se refiere al pequeño tiempo de angustia que vamos a vivir en esta crisis que está a punto de iniciar cuando sea emitido y aprobado el decreto dominical, nacional y mundial. Es bueno que entendamos esto. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, eso está narrado en Génesis 32 para quienes quieran ampliar, ¿verdad? Representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Entonces, miren, hermanos, vamos a recordar cuál fue el tiempo de angustia de Jacob. Porque ese tiempo de angustia que sufrió Jacob cuando estaba siendo perseguido por su hermano, ¿sí? Representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú. Jacob había huido para salvar su vida y atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Entonces, en esa escena nos vamos a espaciar para entender en qué consiste el tiempo de angustia. ¿Qué es el tiempo de angustia? ¿Será que solamente lo genera la persecución y la amenaza de muerte y la expropiación? ¿O qué es lo que pasa? ¿Sí? Bueno, voy a pedirle aquí un momentico a Daniela que me ayude a leer un ratito, que lea lo que dice esta parte, ¿cierto? Para poder tomar oxígeno un ratico, hermanos. A ver, vamos a leer aquí, Dani. Aquí dice, vamos a leer desde aquí, debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados.
Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse al tiempo de angustia. Procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, a la vez que humillándose profundamente, invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueran hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida. Todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto, una mano se apoya en su hombro. Se le figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, dice, el hombre fuerte el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso y suplicante sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. Hermanos, esto es bien importante. Jacob, a pesar de que ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado, él ahora quiere obtener la seguridad de que ha sido perdonado. Recuerden que esto es una analogía con lo que el pueblo de Dios vamos a pasar cuando se cierre el tiempo de prueba, ¿cierto? El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le dice, le insta, suéltame que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Y la profeta dice, qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las de Jacob. Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto. Pero lo que se las inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Luchó con el ángel y prevaleció, dice Oseas 12:4. Mediante la humillación, noten esto, mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error
prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Un nuevo nombre, un nuevo carácter. Ha sido perdonado. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería a luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Recuerden que esta experiencia es la misma por la cual nosotros debemos pasar en el tiempo de angustia. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marcharse contra él. Y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de su culpabilidad. Miren lo que hace en ese tiempo de angustia Satanás con Jacob. Satanás le procura embargar toda la noche con el sentimiento de su culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. Eres pecador. Dios no te ha perdonado. Engañaste. No, van a destruirte. Te van a destruir. Eso le generaba angustia a Jacob. Sigue diciendo, Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. No te soltaré hasta que me bendigas. Si no me bendices, no te soltaré, le dijo Jacob al ángel. Note, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob. Aquí viene la aplicación, hermanos. Así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos. Me pertenecen, dice él. Pelea por las multitudes del mundo. Pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resistirá, hermanos. Resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluido del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que le sean entregados para destruirlos. Nota, hermano, Satanás te está pidiendo para ser destruido, hermano. Todos los días te pide. Te reclama como suyo, pero el Señor levanta sus manos, muestra sus huellas, muestra su sangre, dice, por este hijo, por este siervo, por esta hermana, yo pagué el precio. Él me pertenece. Gloria a Dios. Y de esa manera somos salvados, somos protegidos, hermanos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas en el tiempo de angustia. El recuerdo de su pasado, noten eso, hermanos, el recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas. Pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida.
reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Y esto es lo que causa al siervo de Dios angustia, porque Satanás lo acusa, le hace sentir, le hace ver que su pecado, que su caso es desesperado, que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Y eso causa angustia. Espera así aniquilar su fe y hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren, noten esto, hermanos, y aquí está la idea central del tema. ¿En qué consiste el tiempo de angustia? ¿En qué consiste realmente? Noten lo que dice. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, enemigos terrenales, materiales, humanos, instigados por Satanás, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Entonces, ¿en qué consiste el tiempo de angustia realmente? No consiste en el temor o no procede esa angustia del temor de ser perseguidos a causa de la verdad, porque eso nos regocija, nos hace volver honorables, nos gozamos al ser perseguidos. La persecución no es que nos cause angustia, hermanos, dice aquí claramente, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen, lo que les genera angustia, los que nos va a generar angustia y dolor y desesperación, ¿qué es? Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no pueden ver realizada en ellos la promesa del Salvador que dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Hermanos, ¿qué es lo que entonces causa la angustia del pueblo de Dios en ese pequeño tiempo de angustia? ¿Qué es lo que la causa? No es la persecución, no es el dolor material, físico, es, hermanos, eh, es quizás el temor, la zozobra que va a generar no haberse arrepentido de cada pecado y que quizás hubieron pecados sin confesar y que debido a alguna falta por ellos cometida, no se va a cumplir la promesa del Salvador de guardarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces, hermanos, eso va a generar angustia. No haber confesado uno por uno todos nuestros pecados y no habernos apartado de eso. Hermanos, que la muerte no nos vaya a sorprender con pecados sin confesar. Y el cierre de la gracia no nos vaya a sorprender con pecados inconfesos, hermanos. ¿Sí? Si pudiesen tener la seguridad del perdón, dice, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero no tenemos nosotros la seguridad, no vamos a tener, no vamos a saber. ¿Sí? Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. De todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión. Eso hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás
no tendrían tanto poder sobre ellos. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y de sus almas exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Hermano, recuerda, no es la persecución lo que te va a causar angustia. No es el dolor físico lo que nos va a causar angustia. Es, hermanos, el temor o la zozobra que nos va a generar el pensar que quizás nuestros pecados no fueron confesados en su totalidad y que quizás, hermanos, se cerró el tiempo de gracia y fuimos hallados pecadores o sellados para perdición por la eternidad. Eso nos va a generar angustia. Por eso, hermanos, ahora es el tiempo del arrepentimiento. Ahora es el tiempo de la confesión. Ahora es el tiempo de poder reconocer a tiempo, hermanos, nuestros pecados y pedirle a Dios que nos ayude a confesarlos uno por uno ante Dios. ¿Sí? Entonces dice que esa oración va a ser así, hermanos. No te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Él estaba angustiado, ya se había arrepentido, Dios le había perdonado, pero él seguía angustiado, no tenía la seguridad, estaba angustiado y por eso, hermanos, pasó esa noche de angustia. Así dice, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados, en el tiempo del cierre de la gracia, han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Han sido perdonados, borrados, y no puede recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna, de ninguna manera, hermanos, sancionará, quiere decir aprobará, ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Hermanos, qué importante esto, ¿sí? Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. Es ahora la preparación. El caso de los tales es desesperado. Terrible, hermanos. ¿Sí?
Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de la angustia. Fíjense en qué va a consistir el tiempo de angustia, hermanos. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora. Ya será demasiado tarde. Profesos cristianos que entonces ahora van a confesar sus pecados, pero que será demasiado tarde. ¿Y qué van a hacer los impíos? Los impíos se van a burlar de esa angustia. Se reirán de esa angustia. Esas confesiones, ¿sí?, son del mismo carácter que las de Saúl o de Judas, según el mundo. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No les duele haber ofendido a Cristo, haber derramado la sangre de Cristo. No, les duelen los resultados de la violación del pecado. ¿Sí? Pero no la culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. También nos enseña esta historia de Jacob, hermanos, que Dios no rechaza, a pesar de que hayamos sido engañados, que hayamos sido tentados y arrastrados a pecar. Dios no nos rechaza, ¿cierto? Siempre y cuando reconozcamos, confesemos, reconozcamos el poder de Dios para darnos la victoria y nos apartemos. Aquellos que creen que no pueden vivir sin dejar de pecar, no pueden recibir el perdón. No lo van a recibir. ¿Sí? Vamos a recibir el perdón a aquellos que hemos reconocido, nos hemos arrepentido por el poder del Espíritu Santo, nos hemos apartado, hemos confiado en la justicia de Cristo. Entonces hemos vuelto a Dios con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Tenemos la seguridad, hermanos, de que el Señor va a cumplir su promesa. Yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre esta tierra. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Voy terminando, hermanos. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. A ver, hermanos, nos faltan unos 3 minuticos y algunos quizás ya están pensando en el almuerzo. Leamos esto, hermanos. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos,
a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Mis amados hermanos, es ahora el tiempo de prepararnos para el tiempo de angustia que nos espera. Es ahora, hermanos, donde debemos ejercitar nuestros sentidos, buscar a Dios en oración, confesar nuestros pecados, apartarnos de todo mal. Que no nos sorprenda ese día, hermanos, y que esa angustia por la cual vamos a pasar sea más grande, más terrible. Que Dios nos ayude, hermanos, a pasar por estas dificultades, a aprender de esta manera sencilla, leyendo el escrito está, aprovechando todo momento y toda circunstancia. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a terminar ahí esta primera parte. Luego continuaremos, hermanos, revisando otras partes sobre en qué consiste el tiempo de angustia. Vamos a cantar, hermanos, un himno para la honra y gloria de Dios y luego terminaremos entonces haciendo la oración final para ser despedidos. Vamos a cantar el mismo himno, hermanos, que cantamos hace un rato, ¿verdad? Día grande, así se llama. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal.
Mis amados hermanos, hay una crisis que nos espera. Hay un tiempo de angustia que debemos afrontar. No solamente será la persecución, sino el tener, hermanos, la seguridad de que nuestros pecados sí han sido confesados y perdonados. Quizás este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo de pedirle a Dios, porque es obra del Espíritu Santo, el convencernos de pecado. Es tiempo de revisar nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos. Es tiempo, hermanos, de ponernos en paz con Dios. Recuerden que el tiempo de angustia vendrá sobre todos, ¿sí? Sobre todo el pueblo de Dios vendrá el tiempo de angustia. En algunos la angustia será más terrible, más grande, porque quizás descuidaron en este tiempo de prueba, de oportunidad, descuidaron sus deberes. Quiera Dios, hermanos, que esto nos ayude a nosotros a reflexionar un poco acerca de nuestra condición. Cuando se habla de un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo, desde que hubo gente hasta entonces, tenemos que saber que a pesar de esa angustia, la promesa de Dios se va a cumplir. Y así como el ángel vino a concederle perdón y liberación a Jacob, el Señor también ha prometido librarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre esta tierra. Hermanos, vamos a orar para terminar. Vamos a arrodillarnos para permitirle al Señor que nos dé su bendición. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te queremos agradecer, Señor, Dios del universo, Creador soberano y Rey de Reyes, por la oportunidad que nos das en esta mañana de detenernos a pensar cuál es el tiempo de angustia que tu pueblo, que tu iglesia remanente debe soportar. Gracias, Señor, por la advertencia. Gracias, Padre mío, porque en el escrito está, nosotros podemos tener una dirección, una claridad. Ayúdanos, Señor, ahora, en este tiempo de prueba, en este tiempo de paz. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados. Ayúdanos a apartarnos del pecado, a cultivar, Señor, ese carácter idóneo para el cielo. Permítenos, Señor, ser librados de los ataques de Satanás. Satanás siempre ha querido destruirnos, siempre ha querido librarse, Señor, de nosotros. Pero gracias a Dios porque tú nos preservas la vida, porque tú, Señor, tú haces válida tu promesa de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, ayúdanos a preparar para el tiempo de crisis que nos espera. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una fe que sea capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Señor, un día vamos a tener que dar cuenta ante ti, Señor, como si fuéramos la única persona existente en este mundo. Un día vamos a tener que vivir sin intercesor, a merced del enemigo. Pero gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú has prometido librar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para que cuando llegue ese tiempo, de angustia, ese pequeño tiempo de angustia y ese gran tiempo de angustia, la fe, Señor, que nos hayas permitido desarrollar, sea una fe capaz de soportar la prueba, una fe capaz de soportar los engaños de Satanás, una fe que permanezca firme hasta el fin. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos construir esa fe, fortalecerla a través de la oración, del estudio de tu palabra, a través, Señor, de la obra que nos permites hacer en favor de los demás. Por favor, ayuda a las personas que de alguna manera están luchando con Dios. Señor, que estas personas se puedan aferrar a ti, que podamos decir como expresaría Jacob, no te soltaré
hasta que me bendigas. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, de tu carácter, de tu promesa, de tu justicia, de tus méritos, y ayúdanos a perseverar. Te pido una bendición para mis hermanos. Quizás, Señor, si se hubiera cerrado el tiempo de gracia hoy o ayer, si hubiera llegado el tiempo de angustia, quizás no estaríamos preparados para afrontar esta hora de prueba que va a venir. Pero, Señor, te agradecemos porque has tenido compasión, agradecemos porque tienes misericordia de nosotros y porque nos adviertes, Señor, y nos ayudas a estar apercibidos y advertidos de la crisis final que nos espera. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Síguenos, por favor, acompañando durante el resto de este día. Oramos y pido una bendición para mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.